Y Gardelito fue un hombre altanero que quiso ser todopoderoso, que quiso llevarse el mundo por delante a partir de su ignorancia, a partir de su gran ignorancia, y ser quien no era, llegar más arriba, y ese más arriba terminó destruyéndolo. Alias Gardelito forma parte de un conjunto de películas que en 1960, 61, 62 y 63, y a lo mejor un poquito más, designaron un movimiento de directores, productores, una suerte de público también, que se hizo rodear de un aura, digamos, de intelectualidad, de conocimiento, de observación de la realidad en busca de una materia que la realidad ofrecía a las películas, que se ha dado en llamar con el tiempo la generación del 60. Había una novedad en ese cine porque habían comenzado los jóvenes directores, eran veinteañeros en un tiempo en que lograr dirigir una película llevaba 25, 30 años de trabajo en los estudios cinematográficos. Decía, los directores jóvenes tenían 20 y tantos años y no se habían formado por lo general en los estudios, sino que esos realizadores habían trabajado en el cortometraje, habían leído abundantemente revistas especializadas en cine que venían de Europa y de los Estados Unidos por aquellos años, especialmente de Europa, que llegaban aquí, que eran aprendidas, por así decir, por los jóvenes aspirantes a cineastas. Entonces, el cortometraje, esas revistas que venían del exterior, la aparición de un conjunto de libros en la Argentina, algo que en español fue muy novedoso, bajo la editorial Losange, una editorial de la época que reunía una cantidad de libros que a los aspirantes a cineastas y a mucho público que le gustaba algo más que ver las películas, leer sobre ellas, informarse sobre los directores y sobre los productores les vino muy bien. Esa colección Losange también está en la educación que tuvieron estos directores de la generación del 60. Allí se hablaba del western, del cine de Vittorio De Sica, del cine de Chaplin, de técnicas sobre la cinematografía, o sea, una cuestión variopinta que yo diría abarca los años que van de 1956 a 1960 y después. En el año 60 se produce el estallido de esta generación del 60 y hay un pequeño antecedente, una velada prohibición, no fue prohibición en los papeles, pero sí fue una mala calificación en términos de obra industrial de una película de alguien que no formó del todo parte de la generación del 60, sino que la anticipó. Me refiero a Simon Feldman y a su película Los de la Mesa 10, que al haber sido calificada o clasificada, como decía la ley, en categoría B, se volvía no obligatoria para el estreno. Claro, los calificadores se encontraron con una película donde se mostraba una pareja de novios que no podían salir de la categoría de novios porque no encontraban departamento, ni lugar donde encontrarse, ni el modo de anudar como correspondía la felicidad, y no tenían otra cosa que sentarse uno frente al otro en la mesa de un bar, siempre el mismo, siempre la mesa número 10. Y esa película hizo descubrir que había un nuevo modo de cine, cosa que los calificadores del Instituto de Cinematografía, como suele ocurrir, no habían encontrado, no habían descubierto. Hoy, la gran teoría del cine moderno habla justamente del diálogo, del deambular y del moverse de un lugar al otro, que es lo que sucedía con esta pareja, del encuentro que se parece más a un desencuentro, y Los de la Mesa 10 ilustra toda la teoría contemporánea, moderna, acerca de lo que es el cine que reaccionó contra el viejo cine genérico, el viejo cine de los modelos tradicionales, el cine que salía de una gramática aprendida y una gramática que apuntaba exclusivamente a la boletería. Al cambiar ese modelo, pareció un cine raro, extraño, inhóspito para el público, pero que sin embargo poco a poco permitió que el público asistiera, también en la Argentina, como ocurría en otros lugares, en Francia con la Nouvelle Vague, en París
en Brasil con el Cinema Novo, en Estados Unidos con el New American Cinema, en Londres con el Free Cinema, que la Argentina también pudo agrupar un grupo de realizadores que tuvieran una suerte de ansiedad por un cine diferente al de los cánones anteriores. Y así nace el cine moderno y así nace en la Argentina la generación del 60. La generación del 60, en mi opinión, propiamente dicha, la constituyen, bueno, Lautaro Murúa, que es el que primero se larga con su película Yunco a la lid de la nueva generación de directores, la forma Manuel Antín, Rodolfo Kuhn, David José Con y Fernando Birri, cada uno con una modalidad diferente de ver el cine y de ver la realidad, porque lo que les preocupa por primera vez es la realidad. Cuando el artista muestra lo que siente, como hace el poeta, el pintor, aquel que trata de reflejar la realidad tal como la siente él, en que el creador se vuelve el que tamiza la realidad sobre la obra, ahí fue encontrada la autenticidad, la sinceridad. Es decir, la sinceridad está en el autor. Y si bien no aparece todavía la palabra autor, empieza así a designarse cada película de la generación del 60 por su creador, por el artista que la hizo, y aparece la palabra artista también. Al realismo en Lautaro Murúa y en Fernando Birri, con el aditivo de que Fernando Birri busca el realismo en el universo de los pobres de provincia que no pierden el humor. El realismo de Rodolfo Kuhn para contar lo que ocurre con él dentro de su generación, una generación burguesa que empieza a sentirse frustrada y vieja dentro de lo joven que es. Hoy es una de esas noches en que quisiera tener mucha guita. ¿Para qué? Para filmar. ¿Qué filmarías? Una historia de tipos jóvenes, de tipos como nosotros. Qué aburrido. ¿Vos crees? La encuentra David José Con en su análisis profundo de la mujer. Necesita 3 veces contar la vida de 3 Anas diferentes para mostrar cómo es esa chica burguesa de ciudad, porque lo que conocen estos directores es el mundo, es la burguesía, es el lugar donde se encuentran, ¿verdad? Y Manuel Antín, que es el más intelectual de todos, el más poeta, el más artista, va a encontrar la sinceridad justamente en ese interior de creador, de modificador de la realidad, y halla en los relatos de Julio Cortázar algo así como su otro yo para contar sus películas. Y La cifra impar, que nace justamente de este encuentro entre Manuel Antín y la literatura de Julio Cortázar, que en ese momento estaba efervescente a comienzos de los 60, pasa a designar un tipo de cine muy estético que, fíjense ustedes, muy criticado en la época justamente por ser estético. Le pasaba lo mismo que a Eisenstein en buena medida, salvando las distancias y la comparación. Con el tiempo, la estética de Antín, el encuentro del mundo interior de Manuel Antín con la interioridad creativa, con esa fantasía realista de Julio Cortázar, ha hecho que las películas de Antín perduren mucho, porque han construido un misterio que todavía sigue en vigor. Mientras las otras películas no han perdido su curiosidad, porque hoy pueden ser alimento para psicoanalistas, para psicólogos en general, para sociólogos, para antropólogos, porque han dejado la marca de un momento, de una instancia. Esto es un poco lo que ha ocurrido con la generación del 60, esa generación de ruptura tan importante que hubo y que va a tener una suerte de corolario hacia 1965, cuando Leonardo Fabio, que para algunos es el último representante de la generación del 60, cuando Leonardo Fabio, en mi opinión, va a abrir una instancia nueva sobre lo que la generación del 60 estaba haciendo. Y esta instancia nueva es la de que Fabio es el primero
que es capaz de encontrar entre la rebelión del nuevo cine y el viejo cine que estaba apocado, cargado de cánones y de boletería poderosa, pero no encontraba la autenticidad ni el buen servicio de la crítica para reconocer esos valores, Leonardo Fabio va a ser capaz de aglutinar esos modelos de cine y si no lo va a lograr del todo en Crónica de un niño solo, yo podría decir que en el romance del Aniceto y la Francisca va a haber una síntesis clarísima de esas dos cinematografías, ¿no? Que en Fabio son, para decirlo de alguna manera, la mezcla del radioteatro, del viejo radioteatro de provincia en Mendoza que él ama tanto, y su mirada sobre Bresson, ¿no? Sobre Robert Bresson, que es en buena medida maestro de los cines de la modernidad. Alias Gardelito comienza en un basural. Las primeras imágenes de Alias Gardelito son muy semejantes a aquellas con las que termina Cenizas y Diamantes, la película de Baida, y en la que vemos a Zbigniew Cybulski tiroteado y en un gesto como de una rana saltando en el momento de recibir los tiros, cae sobre la basura, en un gesto total de heroicidad. En el basural argentino de Lautaro Murúa, en La Quema, donde se filma el primer plano de la película Alias Gardelito, justamente vemos el cuerpo de Gardelito que cae, al público se le informa de entrada cuál va a ser su trayectoria, y ahí comienza un gran misterio, porque, fíjense ustedes, yo recuerdo una frase de Borges que dice, tanta altanería el hombre, para terminar juntando moscas. Lo dice en Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? Y Gardelito fue eso, un hombre altanero que quiso ser todopoderoso, que quiso llevarse el mundo por delante a partir de su ignorancia, a partir de su gran ignorancia, y ser quien no era, llegar más arriba, y ese más arriba terminó destruyéndolo. La película comienza en buena medida con la destrucción de Gardelito, pero la muerte de Gardelito, lo vamos a descubrir, no es la misma de Cybulski en Cenizas y Diamantes, donde, como dije, muere como un héroe exaltado, abierto todo el cuerpo. Gardelito muere retorcido como un gusano y con ningún tipo de heroicidad. Sin embargo, le queda un segundo, un mínimo segundo, que en el cine, esto lo analizaría uno de los grandes teóricos del cine moderno, que es Gilles Deleuze, en el cine ese segundo dura 1 hora y media, lo que dura la película. Pero Gardelito no se arrepiente. Y esto es interesante por dos motivos. Primero, porque Lautaro Murúa no quiere que se redima el sinvergüenza. Y segundo, porque como lo ha demostrado el año 2005, el 2004 y las 4 décadas y pico que pasaron desde que se filmó Gardelito, hoy Gardelito no está solo. Y el miedo que tenía la crítica cuando se estrenó Alias Gardelito de que la corrupción fuera alguna vez el signo del mundo, terminó demostrándolo. Es decir, Gardelito no está solo. Hoy hay una gran sociedad política, una gran sociedad económica y una gran sociedad una sociedad social que es corrupta y que aspira a la misma mentira a la que aspiraba Gardelito. En ese sentido, y lo digo, es para que por una vez más se entienda que ni la generación del 60 ni Alias Gardelito se han perdido en el tiempo. Siguen siendo obras vigentes, permanentes, constantes, mantienen su tiempo. Este es el renglón más infeliz del negocio. Lo importante son los coches. Fantástico. Nunca creí que el contrabando... ¿Contrabando? No. Importación. La muerte de Gardelito contada en el comienzo es entonces más que otra cosa una señal de alarma, nunca la muerte de un héroe. Y esto es muy curioso porque el filme es muy ético,
y el film es muy ético desde el trabajo de Lautaro Murúa. El que no es ético es Gardelito. Eso es importante que lo veamos y que lo distingamos ahora cuando lo vamos a entender. Y esto lo digo porque si comparamos con películas espléndidas y notables que abren caminos más nuevas como Pizza, Birra, Faso, de Caetano y Estañaro del año 98, 99, 98 aproximadamente, si las comparamos con esa película, vamos a ver que los directores no se proponen una cuestión ética. Los personajes son como son y le dejan al público el mensaje de lo ético o lo no moral, o lo que sea, ¿no? El cine bebe en la generación del 60, indudablemente el cine moderno, el cine de hoy. Cuando hablo de moderno hablo de este nuevo cine argentino, el cine de las escuelas, que ha tomado tanto concepto y tanta valentía y tanta fuerza del cine de aquellos años de la generación del 60. Pero hoy le dejan una libertad al espectador que 40 años permitieron que esa libertad fuera aprendida. Hoy no hace falta decirle al espectador qué corruptos son los personajes, pero la generación del 60 de alguna manera tuvo la utopía, y Lautaro Murúa entre ellos, de transformar el mundo, de cambiarlo, de pensar que denunciando lo malo de la sociedad se iba a lograr una suerte de transformación en el universo entero. No lo lograron. Dice Mayeu, en esa crítica de Tiempo de Cine sobre alias Gardelito, que el creador, el artista, en ese caso, él dice artista y se refiere a Murúa, tiene que pensar en las cuestiones éticas. No puede dejar de tomar lo ético como necesario. Y por eso quería decir que la crítica de aquellos años se inscribe como parte de la generación del 60. Y ahí lo dice Mayeu. Y ahí lo dice Mayeu, dice, la crítica no puede estar ajena a este cine, ni dejar de involucrarse en lo que este cine plantea para la sociedad y para el mundo cinematográfico. Gardelito no está solo en la película. Gardelito está rodeado del universo de los años 60, el universo humano, claro, como en cualquier film donde un personaje es un número que emerge de muchos números. Pero Gardelito es el personaje que emerge de una sociedad fotografiada, filmada, aparentemente no imaginada. En la película Gardelito no está solo, está Gardelito y la ciudad. Todavía la crítica de la época habla de Gardelito como un porteño y lo pone entre comillas, como si la palabra porteño no designara algo particular. Pero es notable, por ejemplo, la Plaza Lorea, con el Congreso al fondo, agrisado por un fondo que no pretende tener profundidad de campo. Son notables las caminatas de Gardelito por la ciudad. Y es notable el contraste. Aquí hay que hacer un subrayado a la dirección de fotografía, a la iluminación de Oscar Meli, uno de los próceres de ese cine de la generación del 60, de los que estaban detrás de la cámara, porque es el que logra la imagen de Gardelito en interiores, en exteriores, y en un mundo intermedio que a mí me llama la atención y me resulta significativo dentro de la película, que es el lugar donde Gardelitos se formó. Por eso dije al comienzo que Gardelitos es una especie de papanatas que sale a atropellar el mundo y terminan, como diría Borges, comiéndoselo las moscas. Hay un lugar intermedio entre la ciudad y el mundo interior de Gardelito, donde él se crió y se formó, que es la terraza, una amplia terraza de un edificio donde se alcanzan a ver las plantas de palán que hay en la parte de arriba de los viejos edificios, esos florones que separan como si fueran rejas las cornisas, desde donde la ciudad entra como si estuviera detrás de una reja, pero en la reja está en realidad Gardelito. Y Gardelito camina antes de decidirse a algo, a salir, a hablar con los padres adoptivos, a hablar con la chica que se le entrega permanentemente porque lo ama, un trabajo maravilloso de Virginia Lago, a quien todavía nadie conocía en el cine, por lo menos.
Decía que todas esas figuras humanas y la terraza construyen el universo inicial de alias Gardelito, ese universo donde él se formó, una especie de pequeña cárcel que él habrá visto achicarse de a poco porque él crecía. A medida que crecía, las rejas se iban volviendo cada vez más bajas, es decir, las cornisas, pero no porque la cárcel dejara de ser una cárcel. Él se formó ahí y la ciudad está en el fondo, apresada entre los grises de la fotografía de Oscar Melli, pero yo podría decir que si el gris y el blanco y negro en ese tipo de películas era un prejuicio que tenía la generación del 60 para que el realismo entrara mejor en el cine que en una película en colores, películas posteriores, realizadas ya cuando el blanco y negro es casi una utopía y donde todo el cine es color, cuando aparece el color, alias Gardelito podría volver a hacerse o podría haberse hecho en colores, que nadie se le ocurra volver a filmar alias Gardelito. Tal vez sí el cuento Toribio Torres de Bernardo Cordon, que sirve de modelo en parte a la adaptación de la película, podría volver a realizarse, pero habría que lograr la conjunción de ese mundo porteño turbio, de un personaje más oscuro todavía, y el gusto acre que debía tener en el alma Lautaro Murúa para lograr reflejar la imagen de Gardelito como era. Hay mucha gente que tuerce la boca como la torcía Lautaro para hablar, se lo puede ver en las películas, para crear cierta actitud desagradable en el cine para personajes que nunca son villanos o que nunca fueron villanos, sobre todo cuando trabajaba con Torre Nilsson, pero que siempre eran sospechosos. Y él mismo, cuando se pone como personaje en alias Gardelito, es un viejo militar nazi, o un militar nazi no demasiado viejo en esa época, que había venido a la Argentina y que se encontraba aquí, y que la generación del 60 aprovechó mucho a Lautaro Murúa como actor, siempre en un personaje sospechoso, de modo que es interesante que cuando uno mira a Lautaro Murúa con ese gesto que tenían, con esa sonrisa opacada por cierta acritud que mostraba en el rostro, es una suerte que como artista que era, tanto para ponerse frente a la cámara como detrás de ella, haya podido reflejarse en obras donde hay acritud y dolor, tanto en la denuncia que hace en el mundo santiagueño de la pobreza de los niños de la película Yunco, donde pocos directores, solo Lautaro Murúa y la presencia de niños pueden crear una escuela sin paredes, sin pizarrón, casi sin bancos, debajo de un árbol. Pero claro, la escuela, digamos, en la Argentina y donde sea, tiene un núcleo y tiene una unidad. Los niños que quieren aprender. Basta eso, no haya paredes, no haya pizarrón, no haya lo que sea para que la escuela exista. De modo que Murúa hasta logró eso, sobre todo en su primera etapa, cuando intentó hacer, a través de la novela de Ábalos, que se llama Yunco precisamente, trató de hacer una suerte de realismo provincial, pintoresco. Muy tamizado de una mirada crítica que él no elude porque él interpreta, como protagonista de Yunco y director, interpreta a un maestro que viene de la ciudad al campo a ver a los niños. Y aquí también Lautaro Murúa se incluye como un porteño en alias Gardelito para mostrar este submundo con un centro descentrado, que es este gran Gardelito, personaje inolvidable, que no alcanza por sus actitudes de voluntad no demasiado equivocada, sino malintencionada, no alcanza a tener digamos, la posición de un Silvio Astier, el personaje del Juguete Rabioso de Roberto Art, pero que está muy cerca. Si Gardelito hubiera vivido un tiempo más y hubiera tenido ocasión de enfrentarse con su propia acción, como lo hace Silvio Astier cuando se enfrenta con el revólver, el Juguete Rabioso, ¿no? Y descubre que es como su alter ego y se asusta a medias. Cuando ocurre eso, se transforma el personaje, cosa que Lautaro Murúa no le da tiempo, quizá por esa actitud ética que él quiere tener como director, y lo hace morir primero, tanto que muere al comienzo de la película.